El planeta padece por el cambio climático. Muchos investigadores creen que debemos intervenir para evitar lo peor, eliminar nubes o darle a la Tierra una sombrilla de azufre. Hay muchas ideas. ¿Es el manejo del clima arrogancia humana? En Islandia ya han convertido en piedra gases de efecto invernadero. ¿Puede salvarnos la geoingeniería? No solo para sacar de la atmósfera el CO2 nocivo para el clima, sino también para enfriar la Tierra. David Keith, de la Universidad de Harvard, es uno de los investigadores climáticos más controvertidos. Él cree que es un buen momento para desarrollar un plan de contingencia. Su idea es una especie de sombrilla hecha de partículas de polvo que disperse la radiación solar y debilite o incluso detenga el calentamiento global. Sin embargo, el primer gran experimento sobre esto, llamado SCOPEX, se pospone una y otra vez. La oposición sigue siendo demasiado grande. Parece que con esta tecnología, en combinación con el ahorro de CO2, podemos reducir enormemente los riesgos climáticos. Eso muestran nuestras simulaciones. La única pregunta es, ¿hasta qué punto la geoingeniería solar logra detener las sequías, las tormentas extremas o el aumento del nivel del mar? Estas son las preguntas para las que necesitamos respuestas urgentemente. Solar Radiation Management, o gestión de la radiación solar, es una tecnología riesgosa. Apenas se han investigado los peligros y, sin embargo, podría ser un último salvavidas para frenar el calentamiento global. En la práctica, esto significaría que al menos 10.000 aviones tendrían que tratar la estratosfera cada 2 años, arrojando partículas de azufre lo más uniformemente posible a una altura de más de 10 kilómetros que entonces dispersarían entre un 1 y un 2% de la luz solar entrante. Enormes erupciones volcánicas como la del Pinatubo en Filipinas en 1991 han demostrado que el polvo realmente enfría la estratosfera. La temperatura global disminuyó 0,4 grados en ese entonces. ¿Cuánto polvo tendría que esparcirse? Eso depende de cuánta geoingeniería solar queramos. No hay una respuesta correcta. La magnitud es de alrededor de 1 millón de toneladas por año. Pero ¿no nos muestra esto que la estratosfera es un lugar en el que es mejor no interferir? Habla como si la alternativa fuera no invertir, pero el CO2 lleva mucho tiempo en la atmósfera. Incluso si mañana redujésemos las emisiones a cero, lo que es prácticamente imposible, o al menos las redujésemos muy rápidamente, lo que sería posible, el problema climático no desaparecería. Y la humanidad está lejos de reducir las emisiones a cero. Si realmente se comenzase a arrojar azufre en la estratosfera, habría que renovar esta sombrilla regularmente. De lo contrario, la temperatura podría incluso elevarse a valores que no se habrían alcanzado sin la manipulación. Para la geoingeniería es peor que el cambio climático en sí. Incluso investigar el método es peligroso. Pero los modelos climáticos también muestran que si distribuimos los sulfatos de manera uniforme por todo el planeta, los riesgos climáticos disminuirán en todo el mundo. Significa experimentar con todo el planeta, pero solo tenemos un planeta y lo arriesgamos por ese experimento. Por supuesto que la geoingeniería tiene riesgos, pero no hacerlo también. Si bien sentimos cada vez más el cambio climático, los efectos de la geoingeniería no se pueden predecir con precisión. ¿Qué significa esto para la forma en que nos manejamos con el cambio climático? ¿Es mejor no intervenir o hacerlo lo justo para al menos reducir el pico del calentamiento y darles una oportunidad a las plantas y animales en sus zonas climáticas actuales? Una meteoróloga está investigando otra forma de enfriar la Tierra. Una de mis mayores preocupaciones sobre el cambio climático es que el suministro de agua se volverá aún más desigual, más sequías, más inundaciones, y especialmente en lo que respecta a más sequías, que también haya más refugiados climáticos y más guerras climáticas. Ulrich Lohmann ve la posibilidad de manipular la formación de nubes de tal manera que baje la temperatura. Las de tipo cirro parecen ser las candidatas adecuadas. Los cirros son nubes que crean un efecto invernadero, ya que retienen más calor en la atmósfera de la Tierra que el que aportaría la luz solar que reflejan. Es el único tipo de nube conocida que calienta. Los cirros surgen a muchos kilómetros de altitud.
Son nubes de hielo puro con forma de finas bandas. Entonces, teóricamente, si eliminásemos todos los cirros, el efecto invernadero disminuiría. Las nubes tienen un gran impacto en el clima y en la temperatura. Las más bajas enfrían la Tierra, por lo que resultan útiles. Los cirros, en cambio, la calientan. Estos se forman cuando hay cristales de hielo en el aire. Por ejemplo, cuando las turbinas de aviones condensan el vapor de agua a su paso. Cuando hace frío y hay humedad, los cirros se forman naturalmente. Aunque también reflejan algo de la luz solar de regreso al espacio, solo permiten que escape parte de la radiación térmica de la Tierra. De este modo, su efecto neto es de calentamiento. Para enfriar la Tierra habría que evitar su formación. Para ello podría inyectarse en la atmósfera un material como polvo del desierto, allá donde es más probable que los cirros aparezcan. Los cristales de hielo crecerían más rápido, se volverían más grandes y caerían a la Tierra en forma de granizo. El balance de radiación cambiaría y la temperatura sería un poco más baja. La ventaja del polvo sahariano sería que sabemos que no daña el ecosistema, de modo que no tendría efectos secundarios. No se podría comprobar la eficacia del método a pequeña escala, ya que el polvo se perdería por la variabilidad natural de las nubes. Para ver si funciona, habría que hacer algo realmente a gran escala. El clima no es otra cosa que la suma de los fenómenos meteorológicos. Para cambiarlo tendría que ser manipulado de manera extensa y permanente. Los glaciares se están derritiendo en todas partes, como la Lech en Suiza. Los Alpes se están desmoronando. Suiza es uno de los países de Europa más golpeado por el cambio climático. Hugo Rezzo lleva mucho tiempo observando la Lech. Entre los últimos 6 y 8 años, el deshielo de los glaciares se ha vuelto a acelerar enormemente. Cada año se pierden 2 metros de hielo. El glaciar ha retrocedido 3 kilómetros desde 1870. Era 3 kilómetros más largo y ahora está perdiendo un promedio de 50, 60 metros por año, a veces incluso 100. ¿Cuántos años faltan hasta que haya desaparecido por completo? Según los modelos, dentro de 80 años estará bastante arriba, de modo que solo quedará un remanente. No parece fácil lidiar con las consecuencias de la era industrial. También en las costas de Perú se investiga cómo evitar todavía la catástrofe climática con la ayuda de los mares. El océano es un hábitat tan fascinante y maravilloso. El investigador marino Ulf Rivesel no quiere atenuar la radiación solar. Su plan es debilitar el propio efecto invernadero en sí mismo. Quiere influir en los mares de manera que fijen los gases de efecto invernadero de la atmósfera y de ese modo reducir lo que hace aumentar la temperatura de la Tierra. Estoy entusiasmado con esta idea. Sé que a muchos les parecerá jugar a ser Dios, pero en definitiva modificamos todo en tierra firme. Actuamos como locos y no nos preocupamos si por aquí talamos todo o por allí construimos otro ecosistema creado por el hombre. Pero cuando se trata del mar, nos resulta difícil decir por qué no modificar el mar en una dirección que tenga sentido. Los océanos ya son una gigantesca reserva de CO2, 50 veces más grande que la atmósfera. Ya absorben una cuarta parte de nuestros gases de efecto invernadero. ¿Esto ya ha agotado el potencial de los océanos? ¿Puede seguir ajustándose el CO2 del océano? La idea de Ulf Rivesel, construir un sistema artificialmente como el logrado por la corriente de Humboldt, de forma natural aquí frente a las costas de Perú que asegure un abundante crecimiento de algas. Los peces y otros animales marinos se benefician y prosperan. Es un sistema increíblemente productivo. Aquí ascienden a través de la flotabilidad las aguas profundas ricas en nutrientes, y eso produce el crecimiento de fitoplancton, y a partir de esto se construye una cadena alimentaria muy eficiente. ¿Puede reproducirse un sistema así como un aire acondicionado global? Para llegar a las aguas profundas habría que sumergir en el mar mangueras de hasta 100 metros de largo.
El agua fría y rica en nutrientes se bombea hacia arriba. Plantas de energía eólica flotantes podrían proporcionar la energía para esto. Una vez arriba, las aguas profundas por un lado enfrían el aire, pero sobre todo fertilizan la capa superior del agua. Comienza a crecer plancton, fijando así el CO2 del aire. Al morir lleva consigo a las profundidades el gas de efecto invernadero. Aquí ahora ya tenemos mucha fuerza ascensional, pero la idea es que podríamos hacerlo en regiones que hoy son completamente improductivas. Llamamos a esto desiertos oceánicos. No son secos, pero pobres en nutrientes y por lo tanto allí no crece nada. Y cubren más de la mitad del 50% de los océanos. Hasta ahora los gobiernos de todo el mundo han ignorado la geoingeniería. Sin embargo, es necesario aclarar cuestiones importantes. ¿Quién decidiría las medidas? ¿Quién pagaría? ¿Es la ONU la institución adecuada para ello? Lo que debería suceder en cualquier caso, según el IPCC, para que la temperatura de la Tierra no siga aumentando a través de los siglos, es que todo el CO2 que la humanidad ha liberado en la atmósfera hasta ahora, en la combustión de petróleo, carbón y gas, sea eliminado. En la planta de energía geotérmica más grande de Islandia ya se está logrando a pequeña escala. Lo que más me preocupa del cambio climático es que provocará enormes flujos de refugiados, enemistando a unas naciones con otras.